Buenos días a todas y todos los que estáis conectados, los que vais a ver este vídeo en diferido. Antes de nada, agradecer a José, a Iñaki, su participación en el día de hoy dentro de la Semana de los Geoparques Europeos. Antes de comenzar y de darle paso, quería hacer una pequeña presentación para contextualizar un poco de qué se va a hablar. Y bueno, pues estaríamos, como decíamos, con el profesor José Ignacio Gil Ibarguchi, que es un licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Oviedo, que obtuvo su doctoramiento en la Universidad Autónoma de Barcelona y que a lo largo de toda su carrera pues, ha desarrollado una intensa actividad investigadora y docente, tanto en el extranjero como en la propia Universidad del País Vasco, donde actualmente es profesor emérito del área de petrología y geotectónica. Destacar también que promovió en los años 80 la creación del servicio de geocronología y geoquímica isotópica, que a lo largo de todos estos años pues, dirigió hasta 7 tesis doctorales sobre geología de distintas zonas de Galicia, concretamente 5 del área de Cabo Ortegal, ¿no? Esto pues, ya da un poco señal de su vinculación histórica pues, con el territorio y en concreto con el complejo geológico de Cabo Ortegal, participando en numerosos proyectos de investigación y, por supuesto, ahora como miembro del Comité Científico del Geoparque de Cabo Ortegal, pues, el profesor Ibarguchi pues, contribuye activamente a la investigación y a la promoción y divulgación del patrimonio geológico que tenemos en Cabo Ortegal. Hoy nos va a hablar por el desenvolvimiento histórico del conocimiento geológico de Cabo Ortegal y nos dará pues, una visión un poco detallada de la evolución, de cómo ha evolucionado el estudio de la geología en esta área y los principales hitos a lo largo de estos años. Sin más, le doy palabra a José Gil. Gracias. Empiezo entonces. Vale. Buenas tardes. A lo largo de los próximos 45 minutos voy a exponer de forma resumida cómo ha sido la evolución del conocimiento geológico en Cabo Ortegal. El concepto conocimiento geológico abarca muchos aspectos y, como es lógico, no es posible abordarlos todos en el espacio de una charla de apenas 45 minutos. Así que me voy a centrar en los que me parecen fundamentales, esto es, los relacionados con la petrología, geoquímica y estructura de las rocas que forman los afloramientos más espectaculares de la zona, como el que vemos en la foto, y que son los que han dado fama a este territorio en el mundo de la geología. Los estudios sobre la geología de Cabo Ortegal se iniciaron hace casi 200 años y desde entonces han sido muchos los autores que han abordado diferentes aspectos de la geología de esta zona. De entre todos ellos hay que destacar dos personas que representan hitos importantes. Podríamos decir un antes y un después en el desarrollo del conocimiento geológico en Cabo Ortegal. Un ingeniero de minas alemán, Schultz, y un geólogo holandés, Vogel, sobre los que me extenderé más adelante. Antes de eso, haré una breve presentación del área. Aquí vemos la última edición del mapa geológico de España y Portugal, que data del año 2015. Aunque es un mapa a gran escala, 1:1.000.000, es evidente la variedad de la geología que está reflejada con distintos colores y símbolos. Se identifican hasta 175 tipos diferentes de materiales, desde los que tienen más de 600 millones de años o casi 600 millones de años aquí en el suroeste de la península, hasta los que tienen unos pocos miles de años, por ejemplo, en la cuenca del Guadalquivir, muy cerca de los anteriores, o bien desde los que se formaron a casi 100 kilómetros de profundidad y ahora están en la superficie, como es el caso de Ortegal, de la zona de Cabo Ortegal, hasta los que se formaron en la superficie y no se han movido del sitio. Un viaje a través de la península ibérica es, por tanto, una experiencia fascinante por la cantidad de unidades geológicas diferentes que se pueden observar. Si de este mapa eliminamos los materiales con menos de unos 300 millones de años aproximadamente, tenemos lo que se conoce en geología como el macizo ibérico o expérico, que es lo que está representado aquí en colores. Todo el resto, lo que está de color blanco, tiene menos de 300 millones de años aproximadamente. A poco que nos detengamos en su observación, se aprecian 5 áreas de color verde un poco más oscuro
que es lo que se conoce como los complejos alóctonos del noroeste peninsular. Aquí vemos con más detalle cuáles son esos complejos alóctonos. Son Bragança y Morais en Portugal y Malpica, Tui, Órdenes y Cabo Ortegal en Galicia. El término complejos indica que están constituidos por diferentes unidades, cada una de ellas con una historia geológica diferente. Y lo de alóctonos hace referencia a que se trata de materiales procedentes de algún lugar más o menos lejano y están situados sobre un sustrato autóctono o parautóctono, representado en color blanco o amarillo en esta diapositiva. Más adelante hablaré sobre esta idea de aloctonía frente a autoctonía. En el pasado también se utilizaron los términos de complejos básicos y ultrabásicos o complejos polimetamórficos, en particular por los autores holandeses que los estudiaron. Los primeros trabajos sobre Ortegal fueron realizados por el ingeniero alemán Philipp Daniel Wilhelm Schulz y Schweitzer, quien por algún motivo cuando era estudiante ya eligió firmar con el tercero de estos nombres, Wilhelm Schulz. Con poco más de 20 años, Schulz, que se había formado como ingeniero de minas en la Universidad de Göttingen, se trasladó a España, donde acabaría afincándose. Y cuando en 1834, a la edad de 29 años, publicó su mapa petrográfico del Reino de Galicia, ya lo firmó como Guillermo Schulz, nombre por el que es conocido desde entonces. Schulz llegó a Galicia en diciembre de 1831. Previamente ya había estado 4 años en España trabajando para una empresa de minería. Fue nombrado inspector del Distrito Minero de Galicia y Asturias, con sede en Ribadeo, donde residió desde 1832 hasta 1841. Allí tiene una calle con su nombre. Este es el mapa de Galicia elaborado por Schulz, que se conserva en la Biblioteca Nacional, publicado, como decimos, en 1834. El trabajo de Schulz tiene un mérito enorme, pues ante la falta de mapas topográficos fiables, realizó la cartografía geológica al mismo tiempo que levantaba la topografía a base de brújula y nivel, en una región tan complicada geológicamente hablando como Galicia, con las comunicaciones e infraestructuras del primer tercio del siglo XIX. Este mapa, junto con el de Extremadura y norte de Andalucía del ingeniero de minas francés Frédéric Leplé, publicado también en 1834, son los mapas geológicos más antiguos de España. En 1992, el profesor Juan Ramón Vidal Romaní publicó una edición en facsímil y el texto editado del cuaderno de campo número 2 de Schulz, correspondiente a las excursiones de marzo a agosto de 1833. Una idea de las dificultades con que se encontró Schulz para hacer el mapa nos la da esta frase reproducida en la página 52 del cuaderno. Pregunté a varias personas en la Sierra de la Capelada por el Cabo de Ortegal, pero no pudieron dar razón porque jamás habían oído de tal nombre. Hay que decir que Vidal Romaní, en la nota 142, pone en duda tal desconocimiento. Como quiera que sea, Schulz levantó el mapa geológico del área de Ortegal, del área de Cabo Ortegal, que vemos en esta ampliación de su mapa general, junto con la leyenda correspondiente. Los materiales de la leyenda están agrupados según las ideas de la época, desde los que se consideraban más antiguos o terreno primitivo, que comprendía generalmente materiales cristalinos como granito, gneiss, diorita, etc., hasta los más recientes, arcillas, turba, etc., que denominó terreno diluvial o terreno de aluvión. El mapa de Schulz y la leyenda reflejan la abundancia de rocas máficas y ultramáficas, de las rocas más características del complejo de Ortegal, por ejemplo, las que denominó rocas cloritosas, anfibolito, diorito, talcocita y serpentina. Un detalle interesante de este mapa es que Schulz ya indica como filón de mármol las calizas de Moeche, es esta banda azulada en la parte inferior del mapa. Estas calizas de Moeche aparecían asociadas a serpentinitas, que también están representadas con este punteado, y ambas ya eran explotadas como materiales de construcción en aquella época, según describe Schulz en sus escritos. Al año siguiente, en 1835, Schulz publica su Descripción geognóstica del Reino de Galicia, que incluye el mapa anterior
tal como se indica en la portada. No solamente eso, sino que también incluye una tabla que reproducimos aquí, donde se definen por primera vez en España una gran variedad de rocas, por lo que Schulz es considerado uno de los introductores de la petrología moderna en España. Aquí he señalado en amarillo algunas de las que son típicas en Ortegal, como anfibolita, gneiss, serpentina, espilita, etc. La obra de Schulz como geólogo es sin duda una obra moderna, considerada en el contexto de su época. No debe olvidarse a este respecto el nacimiento tardío de la geología como ciencia, ya que la obra de Lyell, Principios de Geología, que puede considerarse como el punto de arranque de la geología moderna, fue publicada en 1831, muy poco antes de los trabajos de Schulz. Con pocas variaciones, su mapa, junto con el libro de la descripción geognóstica, constituyen la obra más completa sobre la geología de Galicia hasta los trabajos de Parga Pondal más de un siglo después. De hecho, en 1958, Parga Pondal, en su libro El conocimiento geológico de Galicia, que vemos en la foto, decía lo siguiente, o describía lo siguiente en la página 7, refiriéndose a Schulz. Su dedicación al trabajo fue tal que en el año 1834 publicaba el mapa petrográfico del Reino de Galicia, que aún hoy es el único mapa que tenemos de toda Galicia. Un año más tarde, en 1835, publicó la descripción geognóstica del Reino de Galicia, trabajo este que, a pesar de sus 52 pequeñas páginas, se puede considerar la obra más completa que hasta ahora tenemos sobre la geología gallega. Lo de pequeñas páginas se refiere a que era un libro en formato pequeño, menos de una cuartilla. Bien, esto está escrito más de 100 años antes, después del trabajo de Schulz, lo que indica el escaso progreso realizado en más de un siglo. Los primeros estudios petrográficos de rocas de Cabo Ortegal, esto es, estudios de láminas delgadas mediante microscopio óptico, fueron realizados bastantes décadas después del trabajo de Schulz por el científico andaluz José Macpherson. Los resultados fueron publicados en 2 artículos de los Anales de la Sociedad Española de Historia Natural, los Apuntes Petrográficos de Galicia, en 1881, y la Descripción Petrográfica de los Materiales Arcaicos de Galicia, en 1886. Macpherson fue todo un personaje. No tenía títulos académicos, no era geólogo ni ingeniero de minas, pero tenía sólidos conocimientos de física, matemáticas y química, y sobre todo se había formado en estudios de campo de geología y estudios de laboratorio de mineralogía mediante técnicas de microscopía en Francia con grandes especialistas de la época. De hecho, está considerado un gran promotor de la investigación mineralógica y petrográfica en España. Aquí le vemos en su estudio, junto con el microscopio Zeiss con el que estudió y describió varios tipos de rocas del área de Cabo Ortegal, procedentes de Santa Marta, Cedeira, Cariño, Moeche y la Sierra de la Capelada, entre otros lugares. Es de destacar que ya hizo referencia a un tipo de rocas formadas por granate y clino piroseno casi exclusivamente, que asimiló a las eclogitas de otros lugares de Europa, y por las descripciones que hizo de alguna de estas rocas podría tratarse de las eclogitas ferrotitaníferas de Cabo Ortegal que aparecen al norte de Monte Castrillón, como la que se ve en esta foto y de las que hablaremos más adelante. El siguiente trabajo importante sobre la geología de Galicia llegaría casi medio siglo después y fue obra del geólogo alemán Walter Carlé. Carlé llegó a Galicia con apenas 25 años y entre 1938 y 1940 recorrió la zona trabajando para la empresa germano-española Montana, dedicada a la explotación de hierro, pirita, cobre y wolframio. Tuvo que regresar a Alemania sin terminar su trabajo, pero había recogido muchos datos y hechas muchas observaciones que publicó en 1945 en un número monográfico sobre la meseta ibérica de la revista alemana Investigación Geotectónica. Este trabajo fue traducido por el profesor de la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, José María Ríos, y publicado en 1950 en un número de la serie Publicaciones extranjeras sobre Geología de España del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se trata de un trabajo corto, de poco más de 20 páginas en el original en alemán, pero que, según Parga Pondal, revolucionó los conocimientos petrográficos y estructurales que existían hasta la fecha. En efecto, Carlé identificó las estructuras que son estos trazos que vemos en el mapa,
más o menos norte-sur o nordeste-suroeste, y los relacionó con la orogenia varisca o hercínica, aunque por lo que se refiere a Cabo Ortegal el mapa no aporta ninguna novedad. Eso sí, concretó las observaciones iniciales de Schultz y Macpherson, indicando la presencia de clogitas, anfibolitas, serpentinitas, mármoles, neises, etc. Y sobre todo, añadió una cosa en el apartado 6.4 de su trabajo, esta frase al final: la complejidad del área y la necesidad de un estudio detallado de la misma, o como él dice, las complicadas circunstancias petrográficas y tectónicas exigen imperiosamente el levantamiento cartográfico detallado de esta comarca a pequeña escala. La revolución, entre comillas, iniciada por Carlet, fue el principio de una nueva etapa en los estudios geológicos de Galicia. En ella tuvo mucho que ver el científico gallego Isidro Parga Pondal, a quien vemos en esta foto en la explotación del filón de cuarzo de Minasonia en Mañón, cerca de Ortegal. Parga Pondal fundó el Laboratorio Geológico de Laxe en 1940, aunque en algún trabajo he visto que se menciona 1946. Como quiera que sea, al cabo de unos años el laboratorio se convirtió en un centro dinámico y aglutinador de la investigación geológica de Galicia, investigación realizada fundamentalmente por estudiantes y profesores de universidades extranjeras, de entre las que destacó la Universidad Holandesa de Leiden, que inició sus trabajos en 1955. Parga Pondal trabajó mucho sobre la geología de Galicia, en parte mediante la colaboración con el Instituto Geológico y Minero de España, el IGME, para la realización de mapas geológicos a escala 1:50.000, aunque su aportación al conocimiento de la zona de Ortegal fue más bien limitado. En realidad, su papel fue más bien el de promover y supervisar los estudios de otros autores que trabajaban en esa zona. En esta foto vemos a Parga junto a dos figuras insignes de los estudios de la geología de Galicia, Philippe Mat y Ramón Capdevila de la Universidad de Montpellier y María Luisa Ribeiro de los Servicios Geológicos Portugueses. El autor de la foto es Peter Flor de la Universidad de Leiden, otra figura destacada de la investigación geológica en Galicia. Para hacernos una idea de lo poco que se había progresado en relación con la geología de Cabo Ortegal, cuando los holandeses empezaron a trabajar en Galicia, podemos comparar el mapa de Schultz de 1834 con el mapa de Cabo Ortegal, con el mapa de Parga Pondal de 1954 para esta zona. Los dos están hechos a la misma escala, 1:400.000, y como se ve, en algunas cosas tiene incluso más detalle el mapa de Schultz que el de Parga Pondal. Este mapa de Parga Pondal es el que se utilizó como base para distribuir el trabajo de los estudiantes holandeses de la Universidad de Leiden. Así, bajo la dirección del profesor Emil Dentex y en coordinación con los trabajos de Parga, los autores de la denominada Escuela de Leiden realizaron 7 tesis doctorales y más de 75 tesis de máster distribuidas en las áreas 1 a 5 indicadas en este mapa de la publicación de Dentex de 1961. Todo este conjunto de trabajos de campo se realizó desde 1955 hasta 1977 y de laboratorio unos pocos años más. Esto ha sido una aportación al conocimiento de Galicia extraordinaria. Pronto se empezaron a obtener resultados importantes para el área de Cabo Ortegal. De hecho, los primeros resultados se incluyen ya en esa misma publicación de 1961 del profesor Dentex, donde la geología de la zona ya aparece configurada con bastante más detalle que en las cartografías anteriores que acabamos de ver, y se señala en una frase la gran relevancia del área Cabo Ortegal-Fedeira para el conocimiento de las rocas profundas de la Galicia cristalina. Al año siguiente, Dentex, con el entonces doctorando Dirk Vogel, publicaron un mapa aún más detallado en el que describen la presencia de granulitas, eclogitas, serpentinitas y otras rocas en la región de Cabo Ortegal similares a las del cinturón granulítico de Sajonia, que por aquella época era la referencia para el conocimiento de las zonas profundas de la cadena varisca en Europa. Además, proponen un modelo tectónico para el complejo con forma de domo y emplazamiento mediante movimientos verticales asociados a zonas de intensa deformación, lo que denominan zonas de borde blastomiloníticas, conteniendo peces tectónicos o fragmentos de rocas imbricadas mecánicamente.
Luego comentaremos otros aspectos del modelo verticalista de los holandeses. Aquí vemos a Dentex con Vogel, Engels y de Miranda en una foto de 1961 tomada de nuevo por Peter Flohr en una de las zonas más espectaculares desde el punto de vista geológico de Cabo Ortegal, la playa de Cartés o Cortes. Al fondo se ven los neises de Chimparra y en primer término las granulitas máficas de la Bacariza. Por lo que se refiere a Ortegal, destacan por orden cronológico las tesis de Vogel de 1967, que reconoció y describió la mayor parte de los tipos litológicos hallados hasta la fecha, la de Maaskan en 1970, que estudió algunas de las rocas ultramáficas del complejo dentro de un contexto regional más amplio. La de Engels en 1972, quien realizó el primer estudio estructural y petrotectónico moderno en la región, y la de Van Kalsteren en 1979, que desarrolló un importante estudio geoquímico y geocronológico. De todas ellas, la tesis de Vogel de 1967 es la obra fundamental para el conocimiento moderno de la geología de Cabo Ortegal. Esta tesis presenta descripciones petrográficas detalladas de prácticamente todos los tipos de rocas del complejo, descripciones que serían complementadas por Engels en su tesis presentada en 1972. Dirk Vogel, a quien vemos aquí con su microscopio y en traje de faena, fue un gran defensor de la investigación geológica basada en el trabajo de campo. Tanto es así que la Universidad de Lovaina, donde enseñaba cuando murió con tan solo 49 años, creó un fondo que lleva su nombre para apoyar las investigaciones de campo en el extranjero. La tesis de Vogel incluía un mapa elaborado por él mismo junto con Engels, Olenfant y varios estudiantes de máster. Este mapa constituyó una enorme aportación al conocimiento geológico de Cabo Ortegal, pues ha sido la base para los estudios posteriores de un gran número de investigadores que han trabajado en la zona. De hecho, las hojas del Plan Magna a escala 1,50.000 de Cedeira y Cariño, que se publicaron 10 años más tarde, en 1976 y 1977, aunque presentan muchas mejoras respecto al mapa de Vogel, en algunos aspectos, como por ejemplo en la cartografía de los neises y eclogitas del sector oriental del complejo, tienen menos precisión que el mapa de los holandeses, algo que tendría repercusión posteriormente en los mapas de síntesis y en las interpretaciones estructurales del complejo. Se trata, en cierto modo, de un paso atrás en el conocimiento de una parte del complejo de Cabo Ortegal. Por estas fechas, 76, 77, es cuando los holandeses ya dicen adiós casi definitivamente a las investigaciones de la geología de Cabo Ortegal. No obstante, gracias a los avances en el equipamiento analítico que se estaban produciendo en aquel momento, ya que Holanda era un país rico y podía adquirir dicho equipamiento, todavía realizaron algunos estudios interesantes de geocronología y geoquímica, pero ya prácticamente sin aportaciones de conocimientos de campo. Estos estudios se tradujeron en las tesis mencionadas de Peter van Kalsteren de 1977 sobre Ortegal y la de Kuiper en 1979 sobre el complejo de órdenes, así como una serie de publicaciones donde proponen un modelo refinado de evolución verticalista para los complejos. El modelo se publicó por primera vez en 1979 y se repetiría posteriormente en varias publicaciones, y está basado en la evolución de una pluma del manto terrestre, que vemos aquí de color negro, y cómo, según este modelo, los diferentes materiales procedentes de la pluma se emplazan en la base de una corteza profunda eclogítica, según los holandeses, y se transforma en granulitas y en otros tipos de rocas en el entorno de Cabo Ortegal. Es esta zona del esquema denominada Galicia. Este modelo era hasta cierto punto consecuencia de la tardía asimilación de la tectónica de placas por los geólogos holandeses y hacía resurgir en cierto modo las ideas de algunos autores, no solo holandeses, que en años previos habían interpretado los complejos del noroeste peninsular como cuerpos enraizados con un origen profundo. En realidad, el modelo tenía bastantes problemas. Uno fundamental, que la base de la corteza no es eclogítica. Las eclogitas serían rocas demasiado densas como para permanecer estables en la base de la corteza cuando se emplazase la pluma del manto. Para entonces, las ideas de un emplazamiento mediante movimientos subhorizontales o tangenciales
propuesta magistralmente en 1971 por Rice y Shackleton, interpretando los complejos como restos de una gran lámina cabalgante, ya eran asumidos por la mayoría de los investigadores, por lo que el modelo de la pluma mantélica ha pasado a la historia con poco éxito. En esta figura vemos el modelo propuesto por Rice y Shackleton de una gran lámina en la parte de abajo que representa los complejos y el plegamiento posterior en la parte de arriba, con cabo ortegal sobre el flanco oeste del antiforme del hoyo de Sapo. A partir de la década de 1980 toman el relevo y son cada vez más numerosos los trabajos realizados por autores españoles, a menudo en colaboración con investigadores de otros países. Es imposible hacer una relación de todas las tesis y trabajos realizados desde entonces. En este cuadro he resumido las aportaciones realizadas en forma de tesis doctorales sobre materiales de Cabo Ortegal o de Cabo Ortegal junto con otras áreas de Galicia desde 1986. Se indican las instituciones, las fechas y los autores. Destaca la aportación de la Universidad Complutense y de la Universidad del País Vasco, con 7 y 5 tesis respectivamente. En total son 23 tesis doctorales, si no me he equivocado. Creo que no se me ha olvidado ninguna. A esto habría que añadir decenas de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, comunicaciones a congresos, monografías, etc. En estos trabajos se han abordado muchos aspectos de la geología del complejo, desde dataciones puntuales de minerales o de roca total, con las técnicas más avanzadas de espectrometría de masas, ablación láser y microsonda iónica, hasta análisis elementales e isotópicos de rocas y minerales constituyentes, igualmente utilizando las últimas tecnologías analíticas, o bien la modelización termodinámica de las condiciones de presión y temperatura, el estudio de inclusiones fluidas en minerales, la génesis de mineralizaciones ricas en cromita o platinoides, el análisis petroestructural y de propiedades físicas de las rocas, etc. También se ha ampliado el concepto de complejo de Cabo Ortegal, incluyendo, a partir de la cartografía de la tesis de Ricardo Arenas, la denominada unidad de Moeche, esto es, los materiales situados al sur y el este, desde Somozas hasta Espasante, que en las cartografías anteriores no se consideraban formando parte del complejo. Todos estos estudios representan una aportación muy relevante al conocimiento geológico de Cabo Ortegal y sería deseable que se pudieran continuar en el futuro, pues en efecto son muchos y muy variados los temas abordados y muchas las respuestas encontradas a algunas cuestiones, lo cual también se ha traducido en variedad de hipótesis e interpretaciones. Y también, como es de suponer, son numerosas las cuestiones planteadas que aún esperan respuesta. Como ejemplo de variedad de hipótesis e interpretaciones, se puede mencionar la diversidad de cartografías y como ejemplo de cuestiones que siguen estudiándose, la investigación sobre las rocas ultramáficas y las eclogitas. Pongo dos ejemplos de mapas con cierto detalle para referirme a la cuestión de la cartografía. El mapa de Alberto Marcos y colaboradores de la Universidad de Oviedo y el mapa de Ricardo Arenas y colaboradores de la Universidad Complutense. A poco que nos fijemos, se observan diferencias significativas, en particular en los sectores central y oriental del complejo, lo que significa que aún no está dicha la última palabra en este sentido. De ahí lo de cuestiones pendientes. Para terminar, y en cuanto a las cuestiones planteadas que yo considero interesante, aparte de la mencionada relacionada con la cartografía, voy a referirme a un par de temas que, como digo, me parecen interesantes. Por un lado, el origen de la espectacular alternancia de pirosenitas y peridotitas que forman gran parte del macizo de rocas ultramáficas de Herbeira. Aquí vemos un aspecto general con las zonas ricas en peridotitas de tipo arburgita dunita y la parte central rica en diferentes tipos de pirosenitas. El descubrimiento y estudio de estas rocas es un ejemplo más de lo que se conoce como serendipia, un hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual, algo que en geología no es tan raro, se suele dar con cierta frecuencia. En efecto, aunque los geólogos holandeses habían recorrido a conciencia el área de Cabo Ortegal, no tuvieron la suerte que tuvimos nosotros en 1986. Ese año, gracias a una pista que se abrió para recuperar los restos del carguero Bonnie Carrier
Naufragado a los pies de la localidad de Teixidelo, pudimos descender hasta la costa sin mucho problema. Lo siguiente ya fue cuestión de varias ascensiones por la empinada ladera de más de 600 metros de altura hasta Vicia-Herbeira para estudiar las rocas ultramáficas, algo que por lo que pudimos comprobar los geólogos holandeses no habían hecho, o eso se puede deducir de sus trabajos, a pesar de que habían recorrido Cabo Ortegal a conciencia, como digo. Aquí vemos el equipo humano de una de aquellas ascensiones, 3 investigadores de la Universidad de París, 7, más el que les habla, que tomaba la foto. Las subidas fueron bastante duras, más que nada por los tojos y las garrapatas, pero eran factibles sin mucho problema. Y en cualquier caso, merecieron la pena, ya que nos permitieron descubrir una alternancia espectacular de peridotitas y piroxenitas, de las que vemos aquí un ejemplo. El hallazgo de tal heterogeneidad a escala kilométrica en rocas del manto terrestre mereció una publicación en la prestigiosa revista Science en 1989. Desde entonces se han realizado hasta 8 tesis sobre las rocas ultramáficas de Cabo Ortegal, 5 de autores extranjeros y 3 de españoles, aunque una de estas en una universidad inglesa. También un número considerable de publicaciones y hasta un simposio recientemente, lo que demuestra que estas rocas siguen siendo un objeto de estudio interesante, aunque el acceso es más bien complicado, como es de suponer. Otro ejemplo de cuestión interesante lo tenemos en la espectacular banda de clojitas que se extiende de norte a sur a lo largo de más de 15 kilómetros de forma continua desde por la parte oriental del complejo, desde los islotes de Osaguillóns frente al faro de Cabo Ortegal hasta cerca del mirador de Coto da Forca, pasando por el Cerro Miranda y la Sierra de Moles. Se trata de uno de los mayores afloramientos del mundo de este tipo de rocas, tal vez el mayor afloramiento continuo conocido hasta la fecha. La banda de clojitas está representada en el mapa con colores verdes. La mayor parte de la banda, las áreas de color verde más claro, está formada por eclogitas con composición similar a la de los basaltos de fondos marinos. Son, por ejemplo, las rocas que forman la mayoría de los bloques del espigón en el puerto de Cariño que vemos en la foto de la parte superior, lo que llamamos eclogitas masivas con composición MORB o basaltos de dorsal medioceánica. Una minoría representada en verde más oscuro en el mapa, son eclogitas ricas en magnesio con abundante distena, que es el mineral de color azulado que se ve en la fotografía de la parte inferior. También hay algunas variedades poco abundantes, ricas en hierro y titanio, como las que se mostraban en la diapositiva cuando comentamos los trabajos de Macpherson. Las eclogitas son un buen testimonio de la larga historia del complejo de Cabo Ortegal. ¿Por qué decimos esto? Pues porque estas rocas se formaron a partir de otras rocas más antiguas, lo que se conoce en geología como protolitos, que tenían unos 490 millones de años y procedían de un fondo marino. Esos protolitos, hace unos 390 o 385 millones de años, fueron llevados a gran profundidad en una zona de subducción, hasta su transformación en eclogitas, a unos 80 kilómetros de profundidad y 750 grados aproximadamente. A partir de ese momento, las eclogitas iniciaron un ascenso o proceso de exhumación en varias etapas. La exhumación debió realizarse mediante cabalgamientos y zonas de cizalla extensionales, desplazándose al menos 100 kilómetros desde su lugar de origen. Esto tuvo lugar entre los 385 y los 360 millones de años, hasta llegar a su posición actual sobre los materiales del autóctono o parautóctono en la zona de Galicia tras os montes, según se muestra en este corte de Arenas y colaboradores de 2016, elaborado con datos de Vogel, Alberto Marcos y el propio Ricardo Arenas. Con esto llegamos al final de esta charla. Se puede decir que la historia de la geología de Cabo Ortegal, o la historia simplemente de Cabo Ortegal, continúa y el conocimiento geológico de Cabo Ortegal no ha concluido. Quedan muchas cuestiones planteadas y no faltan temas de estudio. Con un poco de suerte,
las futuras generaciones de geólogos y geólogas podrán seguir contemplando la imagen de los caballos de la Sierra de la Capelada entre la niebla. Y cuando la niebla desaparezca, los colores espectaculares de las ericáceas en los brezales del Geoparque de Cabo Ortegal. Gracias. He terminado. Bueno, Iñaki, muchísimas gracias por esta magnífica charla. Ha sido estupendo poder viajar un poco al pasado y retrotraernos pues, todos estos estudios que para muchos de nosotros pues, podían ser desconocidos y ver pues, la importancia que deriva de un montón de años atrás, que es importante como esa reflexión final tuya también, pues dejar de testigo ahora a los nuevos geólogos y a las nuevas geólogas para que continúen el camino iniciado hace por vosotros y por muchos otros antes, hace un montón de años. Agradecerte mucho tanto la conferencia del día de hoy como todo el trabajo que sabemos que continúas haciendo para divulgar al geoparque y el gran patrimonio que tenemos aquí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.